Vamos a hablar de varias cosas, del tema Dominga, también de permisología e inversión, de los traspasos de dineros de parte de Corfo, todo eso con nuestro invitado José Antonio Valenzuela, director de incidencia de Pivotes. Está con nosotros en el estudio. José Antonio, bienvenido, gracias por estar aquí en Mercado Central. Hola Connie, muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, hay harto tema, partamos por lo último con lo que yo comenzaba el programa, que es esta información que publica ayer el Clinic con los traspasos. Ellos dicen los desconocidos traspasos, porque claro, no se hicieron públicos, no se publicitaron de alguna manera, pese a que está todo en actas, pero el medio, y se publican aquí las actas de cuando se toman las decisiones de los traspasos de los recursos de Corfo al gobierno por 3,4 billones de pesos y que implica también la venta de parte del patrimonio fiscal de Corfo, fueron pedidas por transparencia y están publicadas. Ahora, esto ¿cómo, a tu juicio, cómo golpea al gobierno? ¿Lo golpea nuevamente a la DIPRES, al ministro de Hacienda? ¿Las explicaciones que ha dado el Ministerio de Hacienda te parecen satisfactorias? De que esto es un mecanismo que es legal, que no hay nada ilegal y que se ha utilizado en otros momentos cuando ha habido un gasto inesperado, una crisis y el endeudamiento ya está al tope. Sí, bueno, lo primero es que cuando la excusa es de que no hay ilegalidad, uno ya ve que estamos en un escenario complejo, porque que algo no sea ilegal no quiere decir que es justificable, ¿cierto? Y parte de la... No, pero cuando hay acusación de inmediatamente de que vamos a hacer una comisión investigadora, hoy día en la mañana aquí en Pauta de Análisis el diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez, hablaba de incluso cosas que pueden bordear lo delictivo, lo criminal. Es importante aclarar que aquí no hay nada ilegal. ¿Tú crees que no hay nada ilegal? Pareciera ser que no. Lo que sí hay es información incompleta o incluso información no exacta que se le dio a los diputados y a los senadores en el marco de la discusión de presupuesto. O sea, acá para el año 2023 se señaló que había mayores ingresos por motivo de el superávit que generó la venta por venta de litio, cuando resulta que casi la mitad de ese monto es enajenación de activos de Corfo. Entonces, esa información inexacta, yo puedo entender la molestia de los parlamentarios porque estamos hablando de algo muy sensible. O sea, se dieron antecedentes que no eran correctos, derechamente. Pero más allá del caso de si hay ilegalidad o no hay ilegalidad, yo creo que lo que estamos viendo es un escenario fiscal muy complejo y muy desalentador, y sobre todo en un contexto en que hace menos de un mes teníamos a las autoridades económicas y al presidente celebrando la situación económica del país, el 6,6% del IMASEC de diciembre, y dando a entender que había como brotes verdes en materia de economía, cuando yo creo que la situación es mucho más preocupante de lo que manifiestan las autoridades. Por un lado, problemas de ingresos que se están sobreestimando de forma sistemática para tratar de mantener el gasto, y por este otro lado que estamos vendiendo activos y patrimonio del Estado para poder financiar gasto corriente. Eso es súper grave y súper inusual. Tú misma decías que durante la administración de Sebastián Piñera II se acudió a este mecanismo por $1.000 millones. O sea, estamos hablando en menos de la mitad de lo que ocurrió en esta ocasión, en el contexto de una crisis sanitaria de la más importante que ha habido en los últimos tiempos. Acá, sin mediar una crisis para financiar gasto corriente, simplemente para poder seguir gastando en el ritmo usual, se piden $2.500 millones a Corfo. Yo creo que eso es preocupante, y eso se complementa además con lo que ha pasado con el Fondo de Estabilidad Económica y Social, ¿cierto? Que ha bajado de forma también muy importante en los últimos años. Ya, pero claro, no hay COVID, no hay pandemia, no hay una crisis así como concreta, pero claramente hay un problema de ingresos. Absolutamente. Con un nivel de endeudamiento copado. Y es como, llevado como al presupuesto de una casa, ¿cierto? Que uno dice, no tengo para pagar las cuentas el próximo mes y necesito sacar de alguna parte, y uno, en este caso, lo que se vende son activos financieros, pero no sé, es como que uno diga, ya voy a vender, ¿de dónde saco? ¿Tendré por ahí un fondo mutuo, no sé, o vendo el auto?
Es que yo creo es un poco eso es como la figura, simplificándolo. Bueno, pero eso uno lo hace en la casa. Yo creo que el ejemplo de la casa es muy bueno, porque acá, en el caso de Sebastián Piñera, por ejemplo, es como el hecho de que uno tenga un accidente y tiene que pagar una cuenta del hospital. Ya, claro. ¿Puede tener sentido acudir a los ahorros para pagar la cuenta del hospital? Absolutamente. ¿Puede tener sentido incluso vender algo para pagar la cuenta del hospital? Absolutamente. Lo que está pasando en este gobierno es un poco distinto. El gasto corriente, o sea, nuestro día a día no nos está dando. Y en vez de abaratar o disminuir los gastos, de tomar la cartola del banco y decir, oye, ¿cuáles de los gastos son prescindibles y cuáles no? ¿Cómo hacemos para que realmente nos alcance mes a mes? Lo que estamos haciendo es vender el auto y al mes siguiente estamos vendiendo otra cosa y estamos endeudándonos para poder llegar a fin de mes. Eso es insostenible en el tiempo. Pero ya se han hecho recortes. Se hizo un recorte importante de gasto público el año pasado para poder tratar de hacer cuadrar la caja, como se dice, y terminar el año con un déficit que no se logró, ¿cierto? Fue mayor al presupuestado, pero pasamos al otro año también, de nuevo, con un problema de recursos, de liquidez. Entonces, y se está haciendo un recorte en el gasto público. Ahora, tal vez no es suficiente. Es que claramente no es suficiente. Si es que tenemos que echar mano al FES y tenemos que echar mano a los fondos de la Corfo para poder pagar el gasto corriente, hay una máxima en materia fiscal que los gastos corrientes, los del día a día, se financian con ingresos permanentes. Si lo estamos financiando con venta de activos del Estado, no va a dar y es insostenible. Entonces, el recorte que se acordó fue como de $600 millones y es insuficiente. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué se hace en un año electoral? En un año electoral. Yo entiendo que es complejo para el gobierno, pero con una reforma previsional que hay que aplicar y que empieza a aplicarse ahora. Pero entendamos que la situación del gobierno es especialmente compleja porque ha recurrentemente cometido estos errores, porque el año 2023 se sobreestimaron los ingresos. Lo mismo pasó el año 2024 y ahora además se conoce esta inexactitud, por decirlo de forma suave, en la forma de informar estos ingresos extras, que realmente parte importante vinieron de ventas de activos del Estado. Entonces, la situación es compleja porque no se han hecho el apretada de cinturón con la intensidad que se requirió en su momento. ¿En qué gasta el Estado principalmente? Yo creo que hay dos componentes: transferencias, programas, gasto en programas estatales y empleo público. ¿Qué se ha hecho en esas dos materias? Muy poco. Yo creo que así como una persona que no le está dando el sueldo para llegar a fin de mes tiene que mirar su cartola y recortar gastos, y algunos gastos van a doler, el Estado tiene que hacer lo mismo y no lo ha hecho. Y yo creo que ahí hay dos reformas importantes, pero acá hay que ser ambicioso y entonces el diagnóstico tiene que ser crudo. Dos reformas importantes para avanzar en esto. Una agencia de calidad de las políticas públicas que haga un análisis real de impacto. El que hace DIPRES tiene las restricciones de que está metido en un ministerio político. Entonces, DIPRES tiene menos espacio para cortar donde duele. Evaluar, digamos, los diferentes programas y ver ¿Dónde se está? ¿Dónde hay programas que no están siendo efectivos? Claro. ¿Dónde se está malgastando recurso fiscal? Y poder tener además una voz que incida en el debate público y que ayude a que estos gastos, que son difíciles de cortar, porque muchas veces afectan al diputado para su campaña o al gobernador, que se pueda materializar el recorte. Y un segundo ámbito que es el empleo público. En Chile, la relación de empleados públicos por cada 100 privados ha aumentado sistemáticamente y el aparato fiscal ha crecido y no tenemos conocimiento de si eso es... O sea, hay varios indicadores que dicen que eso no se ha traducido en mejores servicios para las personas. Entonces, lo mismo que haría una empresa o que haría una familia, que es recortar en parte el personal, en el Estado no se puede hacer porque tenemos... los contratos a planta, que son que no puede haber despido, y lo mismo ha pasado con los honorarios y con los contratas, que por las interpretaciones de la Corte Suprema y Contraloría. Pero ahí necesitamos una reforma ambiciosa al empleo público y otra cosa, un debate que también se le hace el quite por cada vez que nos acercamos a los periodos electorales, porque es muy sensible también. Bueno, esto va a complicar, obviamente, a la directora de presupuesto, pero lo más probable, porque también aquí hay una cosa política, o sea, es un buen... esto es darle, digamos, maní, no voy a así completar la frase porque se va a entender mal, pero a la oposición esto es una muy buena excusa o argumento para retomar la ofensiva en contra de la directora de presupuesto. Es que lamentablemente el manejo fiscal de este gobierno, y sobre todo en los últimos meses, ha estado muy en entredicho. Y al déficit. ¿Pero es responsabilidad de la directora de presupuesto?
O sea, los cálculos de los ingresos, las sobreestimaciones de los ingresos tienen mucho que ver con la labor de la directora de presupuesto. Esto probablemente escala quizás un peldaño más arriba, quien participó de estas sesiones en Corfo pidiendo los recursos extra del ministro en persona. Sí. Pero acá yo creo que una de las cosas que uno ha visto en este gobierno es poca responsabilidad política. Generalmente no sale nadie, ni se ejerce la responsabilidad política cuando han habido casos tan graves. El déficit fiscal que se conoció en enero, que se había estimado en un 1,9 y llegó a un 3,2, ya ponía muy en entredicho el rol de la directora de presupuesto. Y si le sumamos esto, uno va viendo que si no hay un fusible que se pueda usar, el problema para el gobierno persiste en el tiempo. Estamos conversando con José Antonio Valenzuela, director de incidencia de pivotes aquí en Mercado Central. Bueno, otro tema que también está sobre la mesa es el último fallo del primer Tribunal Ambiental de Antofagasta sobre el proyecto Dominga. Y que se anunció ayer por parte del Ministerio de Medio Ambiente, el ministro subrogante, que van a apelar al fallo y están, digamos, decididos a ir en contra y que no tener que votar nuevamente, entiendo yo, el Consejo de Ministros. Mientras que la empresa Andes Iron dicen que esperan que se cumpla con lo instruido por la justicia. ¿Cómo deja este caso a nuestra institucionalidad, no solo ambiental, en general? ¿Cómo es posible que estemos nuevamente, es como para allá y para acá, para allá y para acá? Entonces tú lo rechazas, Comité de Ministros lo rechaza por tercera vez, Tribunal Ambiental lo devuelve y dice que no se está cumpliendo con lo que resolvieron en el Consejo de Ministros, no se está cumpliendo con el fallo de la justicia. ¿Qué se hace? ¿Cómo se termina esto que parece ser interminable? Sí. E infinito. Yo creo que Dominga ha pasado de ser un caso o un proyecto de inversión simbólico a pasado a ser un bochorno nacional. Y ya después de 11 años de tramitación se está transformando en el gran disuasor o el gran disuasivo de la inversión que requiere Chile con urgencia. Cualquier inversionista extranjero que esté pensando en una gran inversión, en un monto importante de dinero para poner en Chile, ve Dominga y evidentemente se aterra. Entonces, esto es algo de lo que hay que hacerse cargo porque ya no da para más. Eso es lo primero. Ya, o sea, primero hay un efecto, dices tú, que más allá del proyecto Dominga, es un efecto de alguna manera de credibilidad en el sistema, en la institucionalidad de permisos no solo ambientales. O sea, alguien puede estar mirando a Chile como una posibilidad de invertir o no solamente extranjeros, pero también en Chile, y puede inhibirse porque piensa, bueno, pero si puedo pasarme 11 años discutiendo si el proyecto va o no va. O sea, sin lugar a dudas, pone en tela de juicio la seriedad, la rigurosidad con la que funciona la institución en Chile y es un disuasivo para la inversión. Pero además yo creo que muchas veces acá se ha visto esto como las responsabilidades personales de si la ministra en el Comité de Ministros o si los ministros del Tribunal Ambiental y los roles que le quedan a cada uno, cuando la verdad es que tenemos un problema sistémico. Este es un sistema mal diseñado que genera incentivos y que permite comportamientos como lo que estamos viendo aquí. Este es un sistema que permite que que a pesar de haber transcurrido 10 años de tramitación ambiental, las cosas más fundamentales y elementales del proyecto estén todavía en discusión, que no va cerrando de forma temprana ningún debate. Y eso es un problema de diseño. Ese no es un problema de si el Comité de Ministros actuó bien o mal, o si los ministros del Tribunal Ambiental estuvieron bien o mal. Hay, por supuesto, parte de responsabilidades personales, pero nosotros tenemos un sistema que no tiene los incentivos bien puestos, que no genera certezas y que se puede corregir. Pero para eso requerimos un diagnóstico que sea crudo, que haga la autocrítica. Y yo creo que eso no existe hoy día en Chile. Ahora, ¿dónde está? Porque unos se cuestionan a otros. El Consejo de Ministros sostiene, y lo dijo por lo menos ayer en voz del subsecretario de Medio Ambiente, que aquí no se hizo, primero, no se cometió ninguna ilegalidad y que la resolución del Comité de Ministros de comienzos de enero, que recordemos rechazó el proyecto, una vez más, tomó una decisión apegada a la ley y a la propia sentencia del Tribunal Ambiental, versus lo que dice el tribunal y que dice que el Consejo de Ministros se excedió incluso en sus atribuciones y no cumplió con la ley. Y finalmente dice que se tienen que constituir primero. Y uno dice, ya, se van a constituir primero, nuevamente el Comité de Ministros, si así ocurriera. Que alguien piensa que van a decidir algo distinto a lo que decidieron en enero.
Es que cuando uno lee la sentencia, la anterior, no esta, Sí. que esta yo no he podido leerla todavía, pero cuando uno lee esa sentencia, la verdad es que el Tribunal Ambiental le dejó muy poco espacio al Comité de Ministros y uno decía, ¿cómo se resuelve este entuerto? Porque el Tribunal Ambiental básicamente le dijo al Comité de Ministros Que tiene usted que aprobar. apruebe el proyecto. Ya, pero entonces, ¿para qué existe el Comité de Ministros si el tribunal le dice al Comité de Ministros que tiene que aprobar? Ahí no hay ningún rol. ¿Qué es lo que va a hacer el Comité de Ministros? No, efectivamente, porque la sentencia del Tribunal Ambiental lo que señala es que el actuar del Comité de Ministros no estuvo apegado a la ley, que los argumentos que se usaron no fueron los correctos, que se incumplieron los deberes de probidad y de imparcialidad por parte de los ministros que ya tenían una posición tomada con anterioridad a la resolución. Todo eso puede ser cierto, pero el Comité de Ministros en la práctica no tenía otra posibilidad, a la luz de lo que dice hoy día el Tribunal Ambiental, que aprobar el proyecto. Porque si no, pasa lo que pasó. El Tribunal Ambiental dice que no cumplieron con la ley. Entonces, digamos, es como un diálogo de sordos, porque además, ¿para qué entonces esto pasa por el Comité de Ministros si no tenían más opción, según lo que dice el tribunal, que aprobar el proyecto? Es correcto, porque lo que interpretan los jueces es que en el fondo el rechazo de las impugnaciones que se hicieron a la resolución del comité, de la comisión evaluadora, tiene que venir del Comité de Ministros, pero el Tribunal Ambiental ya decidió el caso. ¿Sí? Claro. Eso es lo enredado de este caso. Y este gobierno no quiere ser quien aprueba el proyecto. Ustedes lo estaban hablando en la sección anterior, pero acá también hay un tema político. Si cuando uno ve la resolución del Comité de Ministros, que ya no podía hablar del tránsito de barcos del puerto, ya no podía hablar de los pingüinos de Humboldt, ni de la reserva en Punta Choro, tenía que echar mano a otros argumentos ambientales que nunca habían aparecido en la discusión. Entonces se habla del algarrobillo. Pero esto ya dejó de ser una discusión técnico-ambiental y pasó a ser una pelea y un conflicto político. Y Ya, o sea, tú coincides con la tesis de los que sostienen que este gobierno lo que quiere es chutear hacia adelante, que no sea, en el fondo, hacer lo posible para que no sea en este gobierno que se apruebe Dominga. Absolutamente. Que hay una decisión política más allá de los argumentos medioambientales, técnicos, etcétera. Las estrategias del Ejecutivo han sido, por sobre todo, dilatorias. Y en su momento también ellos preguntaban y pedían un informe a Contraloría diciendo quiénes tenían que ser los subrogantes, a pesar de que los subrogantes se conocen de toda la vida. Entonces, acá hay mucha dilación porque esto se ha transformado en un problema político, dejó de ser ambiental. Y el problema es un sistema que permite que esto pase al año 10, 11. Ahora, ¿cómo queda? Pasemos de esto a, que no sabemos lo que va a pasar, digamos, pero al tema general del debate por permisología y cómo afecta esto a la inversión. Tenemos un proyecto, ayer a mí me tocó aquí mismo entrevistar al ministro de Economía, le pregunté en qué está el proyecto, que además como que se ha puesto todas las esperanzas en el proyecto de permisología para, digamos, reactivar en parte nuestra economía. Él me corrigió y me dijo, la economía ya está reactivada, digamos, o sea, una cosa así. Pero bueno, y le pregunté por los tiempos y dice que él cree o él confía en que esto va a salir, es que este proyecto va a estar listo y va a estar aprobado durante el mes de marzo. Bueno, yo creo que justamente en esa frase, la economía ya está reactivada, donde está el fondo del problema, también en el proyecto de ley de permiso. Y yo también he seguido mucho las declaraciones del propio ministro, que habla de la inversión extranjera como una que está subiendo, y llevamos tres periodos buenos y por lo tanto ya los brotes verdes están ahí y es cosa de tiempo. Básicamente ese es el análisis. Entonces un proyecto de permiso con ese análisis, con ese diagnóstico tan autocomplaciente, solo requiere un par de ajustes, mover un par de perillas y acortar un par de plazos, y con eso estaríamos perfectos para retomar la senda del progreso que teníamos hace 15 años atrás. Nosotros en Pivotes no compartimos para nada ese diagnóstico. Primero porque la inversión no se está recuperando. La inversión extranjera directa, que es un indicador, ha tenido un par de periodos buenos, pero la formación bruta de capital fijo, que es la inversión productiva en Chile, está estancada hace 12 años y en este gobierno solo ha bajado. La economía, el PIB tendencial, desde 2,5, que es muy mediocre y no tiene perspectiva de mejorar. Entonces, la inversión no está bien y para retomarla se requiere un proyecto ambicioso, un proyecto que realmente no solo deje contento a los gremios que existen actualmente, no solo sea bien percibido por el Consejo Minero porque acota un par de plazos, que sea un proyecto que permita que la inversión que no está llegando a Chile, que se está yendo a Argentina, que se está yendo a Perú, venga a Chile. Y eso no lo hace este proyecto. José Antonio Valenzuela, director de Incidencia de Pivotes, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Mercado Central en esta jornada.